Buen día, buenas noches, buenas tardes, depende del color que estén mirando el video, como siempre. Antes que nada les quiero dejar así un breve repaso de cómo nos vamos a manejar en estas dos clases 15 días que les siguen. Mi idea es darles un texto que se los voy a dejar en esta clase, pero con 15 días para que lo lean, sobre el cambio que se van a dar en Mesopotamia en el Bronce Medio. Para compensar la diferencia entre el surgimiento de Uruk y el Bronce Medio, que pasan cosas, voy a dejar varios videos tratando de resumir esa parte y marcando los puntos más importantes. Si a alguno le interesa profundizar, les dejo lo que sería la Biblia para los profesores de Antigua. Está subido completo en la página y si no lo googlean y aparece. Es un libro muy clásico con muchas ediciones y muy caro. Les aviso si alguno lo quiere comprar. Pero es muy completo y lo más científico. Hay otros menos completos, más divulgadores si se quiere. El de San Martín y Serrano, por ejemplo, tiene bastante también. Van cultura por cultura y mi idea no es que sepamos todas las culturas, sino tratar de captar la generalidad para después poder aplicarla a cada cultura. Ustedes en clase no van a ver las, no sé, 70 culturas importantes que hay en el periodo de Mesopotamia. Así que vamos a arrancar. Lo último que vimos fue la aparición de Uruk y su posterior desaparición. No, en realidad no desaparece, sino que vuelve a ser una especie de aldea grande, ciudad chica, y hay un proceso, el proceso de urbanización en el sur de Mesopotamia se detiene, en toda Mesopotamia en realidad, para después volver a resurgir. ¿Sí? Este resurgimiento ya no se produce con una sola ciudad como un Uruk, sino con un montón de ciudades como están viendo ustedes ahora en el mapa. No sé si llegan a ver el cursor, ahí está Uruk, y muy cerca está Larsa, Ur, Eridu, Lagash, que es una ciudad muy importante porque ahí es donde reside el dios principal de los sumerios, no vamos a hablar, Isin, que es otra ciudad importante, Nippur, Kish, Babilonia, ni hablar, pero Babilonia un poquito posterior, no importa. Ahí están, y son algunas, hay más, aviso. Como les dije entonces, es Sumeria. Esta zona va a pasar a ser conocida como Sumeria porque el elemento cultural predominante en la zona sur y en todas estas ciudades que van apareciendo, les diría, marcando desde Nippur para abajo, lo que se llega a ver abajo es el Golfo Pérsico para que se orienten, para arriba estaría la zona de Palestina, Siria-Palestina. Bueno, no sé si llega a ver el cursor, pero donde se pone más angosto, ahí sería el final, no sé, del Tigris y el Éufrates, ¿no? Donde se juntan más, donde pasan más cerca, que aparece la ciudad de Akshak. Ahí para abajo sería el sur de Mesopotamia o Sumeria. ¿Por qué Sumeria? Porque todas esas ciudades, Babilonia no, porque me parece un poquito posterior, Kish tampoco, pero la mayoría de esas ciudades son de origen sumerio, o sea, el elemento cultural es el sumerio. ¿A qué voy con esto? La escritura, que ya para esta época es la cuneiforme, como hablamos que surge en Uruk, es un idioma que se llama sumerio, ¿sí? Las ciudades siguen siendo como islas, todos esos puntos que ustedes ven en realidad no tienen relación, son ciudades-estado, no tienen fronteras. ¿Se acuerdan? En Uruk vimos que había una ciudad con su muralla, ¿no? Su templo o sigurat. Eh, Acá en esta época empezó a surgir el poder más civil, ¿sí? Laico, o sea, se va a despegar el templo del poder político, si se quiere, aunque el templo siempre va a seguir siendo político. Afuera de esa ciudad, pequeñas aldeas que son las que pagan el tributo, las que sostienen ese movimiento dentro de la ciudad. En algunos autores lo podemos encontrar como hinterland, o sea, la zona cercana, y después de eso el desierto. El desierto hasta que vuelve a aparecer un hinterland con una ciudad. ¿Se entiende? Eso se va a seguir sosteniendo. En la zona norte, donde les marqué un poquito más abajo, ahí en Kish, Babilonia, va a surgir otro elemento cultural que es el acadio, pero por ahora minoritario. El sumerio es el principal. ¿Sí? Pareciera que acá no hay problemas étnicos entre los sumerios y los acadios, o sea, no es que hay una minoría oprimida en el caso de los acadios. Los acadios incluso tienen otra raíz étnica relacionada más con los semitas, por lo tanto el idioma que ellos hablan es bastante diferente al sumerio, pero eso parece no generar problemas. Se sigue manteniendo entonces el templo en un comienzo como el lugar del poder de la ciudad, aunque va apareciendo cada vez más el palacio, ¿sí? Aparecen los lugales.
Lugal es el singular, es una especie como de gobernador, un poder más civil. Sigue habiendo este enjambre social de escribas, algo que algunos autores llaman nobleza, otros prefieren hablar de administradores, ¿no? Que sería la élite dominante, los campesinos obviamente, y los comerciantes que van conectando las ciudades y que van a ser no mayoritario, pero sí un sector social muy importante, porque el comercio se va a ir expandiendo desde Sumeria hacia el norte. De hecho, van a aparecer más al norte, no aparecen en el mapa, aunque después vamos a hacer un mapa, a ciudades como Ebla, Asur, Mari, que son ciudades netamente comerciales. Pero sigamos con los sumerios. Tienen una religión principal. Yo dije Lagash, no, es Nippur, la ciudad, digamos que podríamos decir el Vaticano, que es donde reside Enlil, el dios principal de los sumerios. Entonces, Nippur siempre va a tener el templo, más que nada Nippur siempre va a tener cierto poder más allá de Nippur, y toda la ciudad van a estar un poco obsesionadas con la conquista de Nippur o de obtener el favor del templo de Nippur, porque es Enlil, ¿sí? Tengamos en cuenta que cada ciudad tiene su dios protector, que supuestamente dicta el destino de la ciudad y de los gobernantes, y entonces es muy importante tener el favor del templo, por más que el que gobierne sea un lugar, un rey, ¿sí? Volviendo un poco al tema del rey también, acá empieza a haber una cuestión, todavía no, pero el rey hay que distinguirlo, no tiene relación con Dios, es un administrador, ¿sí? Que el Dios puso ahí para administrar, ¿sí? Es un mortal igual a todos, que puede hacer las cosas mal o las cosas bien. Si hace las cosas bien, el Dios derrama riqueza. Si hace las cosas mal, se viene la sequía, las guerras, es derrotado en la batalla, todo lo malo. Religión, bueno, la economía, bueno, hablé de un poco del comercio. El comercio era más que nada hacia el norte, también hacia la zona de lo que hoy sería Irán, la meseta iránica, donde hay más que nada metales. De hecho, va a ir apareciendo ahí Elam como un reino, federación de ciudades, siempre va a estar como ahí, quedaría en la parte, exactamente en la parte de arriba del mapa que están viendo, o sea, muy limítrofe. Va a ser siempre como un reino, federación de ciudades, repito, depende del momento, que siempre va a estar ahí en la historia de Mesopotamia por este tema del comercio. Pero también, obviamente, lo principal es la agricultura, basada en la canalización de estos dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, ¿no? Se van haciendo canales, sobre todo, que permiten la utilización de ese hinterland, no del desierto. En el desierto también hay lugares que son pantanosos, algunos pantanos van a ser secados, para poder cultivar, obviamente. Se cultiva de todo, ¿sí? Hortalizas varias, frutas como el dátil más que nada, pero el principal cultivo son los cultivos de cebada y trigo, obviamente. Tierras muy fértiles a pesar de ser desérticos, o sea, con poca lluvia, pero gracias a esta canalización se logra grandes excedentes, ¿eh? Que eso va generando, como vimos, también el excedente genera diferencias sociales, o sea, ricos y pobres, gente que tiene mejores rendimientos, tiene más grano, lo puede vender, más dinero, gente que no. Pero también quiero remarcar algo que es interesante siempre ver, el tema del conflicto social empieza a estar existente, porque estos sectores sociales que estoy nombrando, vamos a hacerlo sencillo, ricos y pobres, sobre el sector pobre, va a generar una presión fiscal, o sea, no pueden pagar los impuestos, básicamente, lo cual lo va a hacer recurrir a préstamos que son bastante impagables y que llevan a después el endeudamiento y si no se puede pagar, la esclavitud por deuda, que va a empezar a ser un problema, ¿sí? ¿En qué lo podemos ver esto? Bueno, en varios lugares que van a empezar a tomar edictos, que se va a volver una moda hasta el texto que les doy yo, hasta mediados del bronce tardío. Edictos que básicamente lo que hacen es volver a cero la situación. O sea, cuando la situación se pone muy compleja, donde hay muchos endeudados, lo que van a hacer estos lugares o reyes, y lo vamos a ver varias veces en la historia, es condonar las deudas. El Dios me dijo que yo tengo que condonar las deudas, entonces nadie más debe nada. Volvemos a cero. El problema es que volvemos a una situación a cero que se vuelve a generar. Los pobres vuelven a recurrir al préstamo, el préstamo no se puede pagar, terminan siendo esclavos por deuda. Generalmente el padre terminando de un hijo, obviamente, para que pague la deuda. No son esclavos, ¿sí? Una vez pagada la deuda vuelven a ser libres.
Y hay derechos que conservan, porque no dejan de ser ciudadanos. Están pagando una deuda con su trabajo, ¿sí? Con su trabajo gratuito en este caso. Pero no son esclavos, por eso esclavos por deuda. Algunos les llaman siervos por deuda, pero me suena muy a medieval, por eso prefiero esclavitud por deuda. ¿Sí? No es que el que dio el préstamo es dueño del cuerpo y el trabajo de esa persona. ¿Sí? Conservan libertad y derechos. Solamente están pagando una deuda. Luego de esta explosión que vemos de un montón de ciudades, y ahí vemos, no voy a decir pocas, pero no son la mayoría, hay un, ¿cómo decirlo? Hay como otra vez como un decaimiento en la urbanización, ¿sí? Que no, que va a perjudicar también a la zona norte, estas ciudades que nombré, Ebla, Maria, Sur, que son ciudades netamente comerciales que viven del comercio, traen madera, por ejemplo, del norte, cosa que no hay en esta zona casi desértica, y que están más relacionados a los acadios que a los sumerios, pero que se vuelven ciudades muy importantes, ricas, ciudades, no reinos, todavía estamos hablando de ciudades-estado. Y eso va a llevar a la aparición en el norte, en la ciudad de Kish, de un señor que ahora vamos a desarrollar en otro video.